Doctor Lucas Michelud, abogado ambientalista de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Un gusto, Antonio, también estar acá en tu programa conversando. Bueno, primera vez en Cuna de la Noticia TV, te hemos tenido en otros formatos periodísticos. La idea era charlar un poco sobre lo que pasa con el desarrollo económico y el modelo agroexportador que hoy, de alguna manera, genera ingresos para la Argentina, ¿no? Porque nos guste o no, nuestro principal sector externo tiene que ver con los granos o derivados del agro. ¿Son dicotómicos el cuidar el medio ambiente, el desarrollo sustentable con la generación de trabajo, la generación de riqueza para que vivamos los argentinos, o no? En absoluto, no hay dicotomía entre ambiente y producción. Plantear un debate de esas características es volver 50 años para atrás, cuando esto se estaba discutiendo, por ejemplo, en la conferencia de Estocolmo. Hoy no hay lugar a dudas que la única producción posible es aquella que es precisamente en armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Por otro lado, no hay dicotomía desde el punto de vista que Argentina no tiene una regulación estricta sobre los modelos productivos, sino todo lo contrario. Hay una libertad casi absoluta de muchos de los modelos de producción que en gran medida son los que nos han traído a esta situación de crisis o de policrisis, ¿no? Una crisis ecológica, hídrica, climática, pero que también se traduce en una profunda crisis social, ¿no? En ese sentido hay una gran deuda que tienen los modelos productivos y hay que lograr afianzar la justicia social con la justicia ambiental. El modelo que vos decías, el modelo agroexportador, parte de una lógica en gran medida impuesta desde los países del norte al sur global, donde no hay una autodeterminación, por decirlo así, de los pueblos, sino que se ha impuesto de manera vertical, y es lo que Maristela Bamba, por ejemplo, denomina como el consenso de los commodities, ¿no? En ese sentido, Argentina se encuentra hoy con el 50% de la población pobre. Creo que es un lugar en la historia en donde nos invita sin lugar a dudas a discutir los modelos, ¿no? Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo... Ahora, me detengo acá. Si uno quiere salir del 50% de la población de la pobreza al 10% de indigentes, tenés que industrializar el país. Pero ahí cualquiera podría decir, bueno, pero esto genera daño al medio ambiente. Discusiones que tuvimos hasta hace poco tiempo, y aquí particularmente en Rosario terminaron afectando la fisonomía urbana. ¿Por qué? Porque se terminan haciendo las industrias, tallercitos. Sí, pero el problema es que se parte de una lógica errónea, Antonio. La producción no puede escindirse de la cuestión ambiental y de la cuestión social, ¿no? Claro. Estos modelos productivos que están en gran medida arraigados desde la década del 90 a esta parte, el sistema agroportuario, consecuentemente la hidrovía, la megaminería, el fracking, etcétera, es un modelo que se ha venido profundizando en estas casi 3 décadas y es el que nos está dejando hoy una situación de Argentina pobre en un 50%, más del 60% de los niños y niñas de nuestro país con graves índices de desnutrición infantil. Hay una serie de factores en donde uno observa los mapas de la degradación ambiental coinciden con los mapas de la pobreza. Por lo tanto, son modelos que en gran medida han generado una gran desigualdad social, que han utilizado los territorios como grandes zonas de sacrificio y que en casi 3 décadas no han logrado desarrollar realmente nuestro país. Por lo tanto, creo que es un momento, tenemos que repensar seriamente los modelos productivos. Pareciera que en Argentina no se puede discutir o desafiar el modelo de vaca muerta o la megaminería o los agrotóxicos, ¿no? Argentina lidera el país con mayor uso de agrotóxicos per cápita. Ahora, yo coincido con vos, pero te pongo este desafío, hagamos este ejercicio. Hoy asume un nuevo gobierno en Argentina, vos sos ministro de Economía. Tenés que direccionar, con una mirada ambientalista como la que vos tenés que direccionar el desarrollo hacia cierto lugar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde invertir que no dañe el planeta, pero por otra parte genere empleo? No, bueno, pero hay muchos mitos detrás de todo esto, ¿no? La megaminería va a desarrollar, y cuando uno va a datos oficiales, por ejemplo, de la región cordillerana, no se han desarrollado, pongamos por caso San Juan. Claro. Lo mismo viene sucediendo en la Patagonia con el fracking. ¿Hace cuánto que Vaca Muerta venía a salvarnos de la pobreza? Y Vaca Muerta, en alguna medida, es parte también de la pobreza que tenemos hoy. Y lo mismo sucede en la Pampa Húmeda con el agronegocio. Entonces, hay que empezar a discutir y disputar los sentidos de estos modelos que, insisto, van pasando los años, se siguen renovando las narrativas oficiales de que vamos a salir del subdesarrollo y estamos cada vez peor. Por lo tanto,
Si uno ocupa alguna cartera, sea economía o producción, lo que hoy no puede es desconocer la problemática. Claro que hay que trabajar a partir de una transición, ¿no? Esto hay que ir ordenándolo, pero esa transición nunca puede ser profundizando los modelos que son en alguna medida responsables del estado de situación actual, ¿no? Claro. Nosotros venimos de y estamos, entre comillas, intentando salir de una de las peores pandemias, por lo menos de este siglo, una pandemia que tiene claras causas zoonóticas y que en esas causas zoonóticas están la degradación de los ecosistemas, la pérdida de bosques nativos, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos modelos que yo te mencionaba recién, por caso del agronegocio que necesita el sistema agroportuario también, se han llevado en estas últimas 3 décadas 8 millones de bosques nativos solamente en nuestro país, ¿no? Y la pandemia en ese aspecto fue positiva pensando en verde, digamos, ¿por qué? Porque de alguna manera frenó la economía o algunos sectores de la economía. No, yo creo que a la luz de la pandemia está claro que Argentina, las políticas públicas, al menos del Estado, están orientadas a profundizar, ¿no? Estos modelos que decimos son extractivos del punto de vista que lo que hacen es expoliar la naturaleza, poner a nuestro país en un rol de exportador de la naturaleza, sí, degradando casi con poco o nulo valor agregado, digamos. Primarizada, absolutamente, ¿no? Sí. Digo, es la lógica del consenso de Washington, que se sigue, expandiendo, ¿no? Todavía en el área al menos de las decisiones públicas, y que hay una narrativa que se sigue renovando a pesar de que se está transitando un periodo totalmente distinto. Pongamos por caso lo que fue la YPF, ¿no? Una YPF en donde Argentina le sirvió a los pueblos al interior para desarrollarlos, ¿no? Claro, en aquel entonces se desconocía el impacto de los combustibles fósiles, el impacto que eso iba a tener en el calentamiento global, ¿no? Bueno, hoy no se está discutiendo una YPF de energías renovables, ¿no? Se están profundizando la frontera de hidrocarburos, se está profundizando el modelo del agronegocio, utilizando cada vez mayores niveles de agrotóxicos, expandiendo compulsivamente la frontera agrícola. Hay que invertir en biodiesel ahí, porque digamos el 80% de las empresas productoras de biodiesel están en Santa Fe. Bueno, a ver, ¿o no? Ahí hay una disputa sobre cómo hay que ir sobre cómo se tiene que hacer la transición energética, ¿no? Hay toda una disputa, y hay sectores, ¿no? Lógicas sectoriales que van queriendo imponer. El sector de los hidrocarburos quiere que, o los ligados al gas, están diciendo la transición energética debe incluir hidrocarburos, algo que aparte está en contra de las convenciones que ratificó el Estado. Con el biodiesel pasa algo similar, hay que evaluar en la medida de lo posible bajo qué lógica se está produciendo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, no se puede escindir una cosa a la otra, es decir, el modelo que se está utilizando hoy para producir no está produciendo o no está orientado a producir alimentos, sino fundamentalmente commodities de exportación. Es decir, 4 o 5 monocultivos en el país son hoy los que tienen aprovechada de manera casi, en algunos casos, con una concentración de la tierra y la riqueza que debería ser escandalosa, sin producir alimentos, ¿no? Argentina del año 2002 viene prorrogando sistemáticamente la ley de emergencia alimentaria. En un modelo que se dice que viene a alimentar el mundo y que no solamente no alimenta. Entonces 400 millones de personas, podemos. Todo un verso eso. Creo que ya no hay forma de que el agronegocio pueda reivindicar eso. Insisto, Argentina hace 20 años viene prorrogando la ley de emergencia alimentaria. Eso debería ser un escándalo, ¿no? Y eso viene sucediendo bajo este modelo, ¿no? Por lo tanto, hay que integrar la perspectiva ecológica para tener una soberanía ecológica en serio. A partir de ahí, inclusive, construir la soberanía nacional, ¿no? Es decir, el manejo de los bienes comunes por parte del Estado, pero con una lógica fuertemente ecológica. Es decir, el agronegocio o la agroindustria y el sistema agroexportador requieren fundamentalmente de una de las cuencas más importantes que tiene nuestro país, que es la cuenca del río Paraná, la cuenca del Plata, ¿no? Negociamos en soberanía con bandera verde. Muchas gracias, Lucas Michelot. Bueno, muchas gracias por la invitación.